Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, hoy comenzamos una nueva semana de alimento diario, serie titulada Entonces vendrá el fin, volumen 2, las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia, autor Pedro Dong, semana 2, día lunes. Lectura bíblica, Mateo capítulo 4, versículo 17. Leemos juntos y disfrutamos con oración. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor Jesús. Y les decía, amén, y les decía, la mies a la verdad es mucha, Señor Jesús, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor. Señor Jesús, oramos juntos en este día y también rogamos y suplicamos al Dios de los cielos que envíe obreros por toda la tierra habitada, que envíe obreros a su mies, a trabajar por el Evangelio, que seamos aquellos que predican el Evangelio, que salen a las calles a orar por las personas, para que el Señor regrese. Señor Jesús, oramos, rogamos y suplicamos de todo corazón a nuestro Señor de señores. Amén, aleluya. Este versículo lo encontramos en Lucas capítulo 10, verso 2. Hoy presentamos jamás dudar de la autoridad del Rey del reino de los cielos. El título del mensaje de esta semana es La transfiguración de Jesús. En nuestro estudio observaremos que desde el principio de su ministerio terrenal, el Señor Jesús sufrió la oposición de los religiosos de la época, los cuales dudaban de su autoridad. Fue entonces que Él condujo a sus discípulos a Cesarea de Filipo, a un lugar libre de las influencias religiosas, para allí ser revelado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después, en el capítulo 17 de Mateo, Jesús llevó a 3 de sus discípulos. ¿A dónde? A un monte alto, donde recibieron una visión más elevada de su gloria y también de su poder, que es la revelación necesaria para todos los que quieren ser vencedores en esta era. ¿Usted quiere? Yo creo que sí, yo también quiero. Seremos aún más impresionados con el inigualable amor de Dios. Es decir, Él nos entregó a su Hijo a fin de que ese amor more ricamente en todos nosotros, como el ingrediente indispensable para que estemos bien coordinados los unos con los otros, para estar unidos y así concluir la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¡Aleluya! En el mensaje anterior disfrutamos de los capítulos del 1 al 16 del Evangelio de Mateo. Mateo ejercía la función de recaudador de impuestos y sabía cómo funcionaba un gobierno. Por tanto, en su Evangelio escribió acerca de la autoridad y el funcionamiento del reino de los cielos. Entre los capítulos 1 y 15 encontramos el registro de la genealogía del Rey del reino de los cielos.
su introducción en el ministerio, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, su victoria sobre la tentación del diablo y el comienzo de su ministerio. Después el rey salió para anunciar el evangelio del reino, para sanar todo tipo de enfermedades, para expulsar demonios y poner en orden la vida de los que vivían desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Señor Jesús, porque la autoridad de Dios trae orden y pone fin al caos. ¡Aleluya! Cuando Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios, no sujetándose al Rey del universo, se instalaron el caos, la confusión y también el desorden. Pero cuando el Señor Jesús llegó, trajo el orden a los que quieran entrar en el reino de los cielos. Nosotros somos aquellos que quieren entrar. Señor Jesús. Hoy, al salir a las calles a predicar el Evangelio, seguimos el modelo que nos dejó el Señor Jesús. Ya no estamos limitados a las 4 paredes del local de reuniones de la iglesia, porque las personas están afuera. ¿Dónde están? Están en las calles como ovejas que no tienen pastor y necesitan ser liberadas de todo tipo de esclavitud. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 35 al 36. Al principio fueron llamados 12 discípulos para anunciar el Evangelio del reino. Pero como la mies era grande y la mano de obra muy poca, Jesús les advirtió que era necesario pedir al Padre por más obreros. Eso lo encontramos en el versículo 38 de Mateo capítulo 9. Por esa razón, usted y yo fuimos llamados. ¡Aleluya! Nuestro amado Señor Jesús sufrió mucha oposición y persecución por parte de los líderes religiosos, los cuales llegaron a decir que Él expulsaba demonios por el poder de Belcebú, el superior de los demonios. Eso fue una gran ofensa contra el Espíritu Santo. También vimos que el mismo Juan el Bautista, que bautizó al Señor Jesús y testificó que Él era el Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento, Él cuestionó su ministerio. Mateo capítulo 11, versículos 1 y 2. Lamentablemente, Juan mantuvo a sus propios discípulos y después de ser preso, mandó que le preguntasen a Jesús si Él era el Cristo o si tendrían que esperar a otro. Versículo 3. A pesar de haber visto el cielo abierto y oír: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", Juan dudó de la autoridad del Señor Jesús. Esto entristeció mucho al Señor. Pese a ello, hasta el final de Mateo capítulo 15, el Señor Jesús mostró toda su autoridad sobre el mar y los vientos, es decir, sobre los demonios y también sobre los ángeles caídos. Rogamos al Señor que nos dé un corazón genuino y humilde de siervo, pues Él es nuestro Rey, nuestro único Rey verdadero. Él fue quien nos llamó como obreros de la última hora, al fin de salir a las calles para rescatar a las ovejas del caos que fue establecido por el enemigo. Cuando llega el Rey del reino de los cielos, el desorden y la confusión son completamente
expulsadas. Aleluya. Que el Señor permita que podamos estar a su lado, escuchando atentamente sus palabras y obedeciéndoles en el fin de los tiempos. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cómo podemos manifestar hoy la autoridad de Jesús, el Rey del reino de los cielos? Que todos tengan un comienzo de semana lleno de bendiciones. Amén.